Me encanta esa canción. Hola a todos. Bienvenidos de regreso a ResearchCon 2023. Soy Nicole Core. Soy una paciente de fibrosis quística de 30 años. Tuve un trasplante bilateral de pulmón y esta noche yo voy a ser su moderadora. Quiero darles la bienvenida a esta sesión que bajo el título ¿Qué es lo que te molesta? Es una sesión sobre infecciones. Antes de iniciar, déjenme presentarles a nuestros fabulosos investigadores y clínicos. Quiero referirme a algunos avisos relacionados con la fibrosis quística. Inicialmente les diré que la sesión se está grabando y va a estar disponible después del evento en el canal de YouTube de la Fundación de Fibrosis Quística. Recibirán un correo electrónico una vez que estén disponibles las grabaciones de la sesión. Por favor, aprovechen eso. Como alguien que ha tenido que practicar protocolos de infecciones, y sé que no todos pueden asistir a estos eventos, entonces siempre he utilizado el canal de YouTube de CF Foundation para ver todas estas conferencias. Vamos a recibir y responder las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Les recomendamos que manden sus preguntas en cualquier momento a través del buzón de preguntas y respuestas en la pestaña de Research que está del lado derecho de la pantalla. No vamos a poder responder preguntas sobre diagnósticos individuales o hablar de información que ustedes hayan aprendido el día de hoy en términos de tratamientos individualizados uno a uno, pero les recomendamos que tomen esta información para comentarla con sus médicos. Haremos lo posible por responder la mayor cantidad de preguntas posibles y si nos falta tiempo, pues les daremos otras opciones. En tercer lugar, vamos a utilizar la herramienta Mentimeter, que es algo que me entusiasma. Ahí haremos algunas preguntas de encuesta a lo largo de la sesión. Estas preguntas nos ayudarán a tener una idea de quiénes son ustedes en la audiencia y qué es lo que les interesa aprender el día de hoy. Las preguntas de la encuesta pueden encontrarlas del lado derecho de su pantalla, bajo la pestaña que dice Mentimeter. Es algo que me encanta. Junto al buzón de preguntas y respuestas y al chat van a ver Mentimeter. Número 4, si tienen algún problema técnico a lo largo de la sesión, por favor visiten el escritorio de ayuda que está ahora del lado izquierdo de la pantalla. Del lado izquierdo la ayuda y del lado derecho lo demás. Queremos recordarles a todos sobre nuestras guías de la comunidad. Sean generosos, sean amables, con mentalidad abierta, muy respetuosos de las opiniones y experiencias de la vida de cada persona. No pidan consejo médico ni lo proporcionen. Si necesitan apoyo del personal, por ejemplo, o si quieren reportar alguna violación, por favor, utilicen el escritorio de ayuda. Ahora quiero que pasemos algo de mi historia para hablarles de cuál ha sido mi jornada en la prevención de infecciones. Les muestro aquí, me ven a mí unas horas después de mi cirugía de trasplante de pulmón bilateral. Esto es más o menos una hora después de que me desperté. Recuerdo muy, muy claramente y vívidamente este momento. Yo diría que esto fue como el clímax de la experiencia de mi vida y es la razón por la que me siento apasionada por el estudio de infecciones, protocolos para prevenir infecciones. Es como un prefacio de mi historia. Les diré que me diagnosticaron fibrosis quística en 1997 cuando tenía 5 años. En esa época únicamente había 2 medicamentos disponibles para los pacientes con fibrosis quística. El primero era Pulmozyme y el segundo que se aprobó en 1997 fue tobramicina y desarrollé una relación con la tobramicina que me dejó nódulos en las cuerdas vocales y otros efectos secundarios. Sin embargo, hay que establecer un balance entre riesgos y beneficios. Tobramicina me ayudó a eliminar infecciones pulmonares, infecciones de senos paranasales. Todos los pacientes con fibrosis quística tienen 2 mutaciones y las mutaciones que yo tengo son sumamente raras y debido a ello yo soy parte de una minoría dentro de la comunidad de la fibrosis quística. En 1997 me dijeron que como yo no era totalmente irlandesa, porque se consideraba como una enfermedad de los irlandeses, bueno, que era poco probable que tuviera yo fibrosis quística.
pero la investigación ha avanzado mucho y hemos aprendido mucho sobre los aspectos de la diversidad de esta enfermedad. Entonces, las personas con fibrosis quística tienen un aspecto como el mío. Tenemos mutaciones que van desde las comunes hasta las raras. Esperemos que los estudios clínicos ya estén disponibles para las minorías con estas mutaciones raras como yo. Bueno, llegó mi juventud, llegué a la edad adulta, me hospitalizaban entre 3 y 10 veces al año. Generalmente me daban tuna durante 14 días. Esto es un esquema de antibióticos. A veces tenía yo venoclisis en casa. Dependía de cómo estaba yo, del tipo de infección que tenía. En diciembre de 2017 recuerdo que tenía yo desnutrición. Tuve diagnóstico de gastroparesia. En ese momento tuve que quedarme en el hospital durante 3 meses. Y sí, claro, era el Thanksgiving, la Navidad, mi cumpleaños y el Año Nuevo. Pero bueno, a todos nos ha ocurrido. Hay que hacer lo que hay que hacer. Después de ello, luché contra Mycobacterium abscessus en el año 2013. Estaba yo empezando la universidad y estaba acostumbrada a lidiar con las infecciones, pero este fue terrible, esta fue una infección muy, muy severa. Mi equipo médico me recomendó dejar de ir a la universidad durante un tiempo para enfocarme en mi salud. Tenía yo antibióticos intravenosos durante mucho tiempo y es lo que me recomendaron para poder continuar con mi educación. Fue la primera vez que me dijeron que mi vida corría peligro. Cuando me dieron el diagnóstico, los médicos inicialmente me dijeron que no llegaría a los 10 años de edad. Entonces, tengo que agradecer a la ciencia y a la prevención de infecciones, a los antibióticos por esto. En junio de 2019 me hicieron un trasplante pulmonar bilateral, que no fue tanto una emergencia, fue más bien un plan de tratamiento. De ninguna manera ha sido una cura. Mi función pulmonar antes del trasplante era del 11%, pesaba yo 79 libras. Actualmente peso 120 libras y mi BEF1 es de 135. Entonces, sí, bravo, bravo a la ciencia. La última viñeta dice que soy una representante o vocera de la ley Pasteur y de AMR y soy voluntaria. La ley Pasteur es algo que ya fue aprobada por el Congreso, es un proyecto bipartidario que eso nos ayuda al desarrollo de fármacos para que los fármacos para la fibrosis quística estén disponibles para gente como yo. AMR quiere decir resistencia a los antimicrobianos. Me siento apasionada por esto y más adelante hablaremos de las maneras en que puede uno ser voluntario. En esta imagen, en esta diapositiva, les muestro mi jornada y la línea del tiempo de la prevención de mis infecciones. La primera fotografía es cuando me diagnosticaron en 1997. Eran los 80, los 90, y vean ustedes que tenía yo un nebulizador con Pulmozyme. La última, estoy yo con mi mamá, mi mejor amiga. Ella estuvo en todas mis hospitalizaciones, independientemente de cuándo duraran, y siempre tenía yo en mi pared muchos mensajes de todos ellos. Después tenemos la siguiente fotografía de mi cirugía de senos paranasales. Después estoy en un tren, pero al mismo tiempo tenía yo una venoclisis. Me han preguntado mucho si es seguro el autocuidado con una venoclisis mientras viaja uno en tren, que está lleno de gérmenes, nunca sabe uno qué hay en el aire, pero bueno, tiene uno que vivir la vida. Traía yo guantes, una mascarilla y utilizaba protocolos de prevención en la medida de lo posible. La siguiente es la de estudios clínicos, que he participado en muchos de ellos. La siguiente fotografía es cuando me gradué de la universidad, siendo la mejor de mis clases. Cuando tuve Mycobacterium abscessus, decidí no dejar la universidad, continué, seguí estudiando, estuve tomando antibióticos hasta el día de mi graduación, siendo el primer lugar. Pero en términos de la jornada de prevención de infecciones, no hay una talla para todos. Cada quien tiene diferentes prescripciones y a cada quien le acomoda algo diferente. Yo quería terminar la universidad, función pulmonar bajó 35%. Entonces, en ese momento
tuve que hacer lo que era conveniente para mí, para mi cuerpo. Enseguida pueden ver una fotografía de mi nariz y mis cuerdas vocales. Es una de las cirugías de senos paranasales después de muchos años de tos y de irritación en la garganta. La siguiente es mientras trabajaba yo, me iba durante la hora del almuerzo, descansaba yo y salía a comer donde pudiera. Ahí estoy con algunos colaboradores. En ocasiones utilizaba yo una jarra para medir la cantidad de hemoptisis o de la sangre que salía cuando yo tosía. Afortunadamente, pude tener una discapacidad gracias a la seguridad social. Después de ello, ven mi sonda de alimentación, después una infección micótica, cuando tuve la recesión de la línea de implantación del cabello por los medicamentos. Bueno, todo eso ocasiona caída del cabello y es algo. Después ven mi boda, que se llevó a cabo el 1 de junio de 2019. Y después ahí tenemos una de mis damas que está cargando mi tanque de oxígeno. Y después cuando decidí que iba yo a ser la siguiente princesa de Disney. Después me ven caminando. Después de la cirugía de trasplante de pulmón, caminé a las 72 horas. Enseguida es cuando la mamá de mi esposo y yo nos mudamos a un lugar cercano a la playa para tener más oxígeno como un remedio natural. Y la última fotografía me ven siendo mamá y sigo practicando prevención de infecciones porque la vida continúa y tenemos que continuar y sobrevivir. Bueno, en esta diapositiva les muestro algunas de las técnicas para la prevención de infecciones. Mientras hago la presentación de la primera presentadora. Quisiera iniciar con una encuesta. Pasen a la pestaña de Mentimeter del lado derecho de la pantalla. Díganos de qué han oído hablar de todos estos siguientes. ¿Han oído hablar de la terapia con fagos, de la terapia con galio y la iniciativa de investigación de la Fundación de Fibrosis Quística o CFF? Vamos a darles 15 o 20 segundos para que por favor respondan estas preguntas. Nicole está cantando la musiquita de Jeopardy. Bueno, parecería que ya tenemos muchas de sus respuestas. Están llegando más respuestas. Estoy viendo cómo la barra va subiendo. Como alguien que defiende todo en las redes sociales, me encanta ver que las personas tienen conocimiento sobre estas presentaciones porque esto significa que va a estar muy bien la discusión. Déjeme presentarles a Jennifer Bomber, profesora de microbiología e inmunología en la Escuela de Medicina Diamond en Dartmouth. Es directora asociada del Programa de Desarrollo de Investigación sobre Fibrosis Quística. Es microbióloga que ha estudiado infecciones respiratorias y fibrosis quística durante más de 15 años. Ha estudiado cómo las infecciones bacterianas crónicas se establecen y cuál es el impacto que tienen estas infecciones en la fibrosis quística. Nos va a hablar acerca de su trabajo en la iniciativa de prevención de infecciones y las terapias antimicrobianas. Hola, Jen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación, Nicole. Es un honor y es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Me estoy viendo las respuestas a la encuesta y veo que hay muchas personas que ya son muy conocedores de los tratamientos de los que vamos a hablar y de la iniciativa de prevención de infecciones de fibrosis quística, la Fundación de Fibrosis Quística. Quiero hablarles de esta iniciativa y después de estas nuevas 2 terapias que me interesan mucho. Muy bien, puedes iniciar tu presentación, Jen. Mis declaraciones de conflicto de intereses. He sido copresidente de la Iniciativa de Investigación de Infecciones de la Fundación de Fibrosis Quística. Mi laboratorio recibe fondos de esta fundación para estudiar los bacteriófagos, cómo reaccionan con las células y las respuestas e interacciones del sistema inmune.
Como ya escuchamos, las infecciones han sido y siguen siendo una preocupación muy importante para quienes viven con fibrosis quística. En la gráfica que ven ustedes del lado derecho pueden ver que a lo largo de los años los pacientes con fibrosis quística enfrentan muchas infecciones bacterianas y todos ustedes las conocen muy bien. Los diferentes colores de las líneas representan diferentes bacterias. En el eje de las Y tenemos el porcentaje de las personas. Vemos las infecciones bacterianas prevalentes en personas con fibrosis quística. Con las terapias con moduladores altamente efectivas, hemos visto cambios en estos datos que representan la carga de infecciones. Vemos que algunas infecciones han caído y esto representa una gran esperanza y muy interesante, pero la gráfica muestra que algunas de las infecciones persisten. Este conocimiento sirvió como el ímpetu para la Fundación para iniciar una iniciativa de investigación de $100 millones para atacar las infecciones en fibrosis quística. El objetivo y la misión de la Fundación y de esta iniciativa de investigación es llevar a cabo nuevas investigaciones e innovación en infectología e investigación clínica para poder tener nuevos tratamientos antiinfecciosos para tratar las infecciones en fibrosis quística. Para atacar este gran problema, la Fundación creó un comité directivo con experiencia en el tratamiento de infecciones. Estaba formada por una cuarta parte de médicos, una cuarta parte de investigadores de microbiología, una cuarta parte de miembros de la comunidad y una cuarta parte de líderes de la Fundación de Fibrosis Quística. Trabajamos juntos y decidimos cuáles serían los objetivos más importantes de la iniciativa que les muestro en la parte inferior del lado izquierdo. La mayoría de nuestras reuniones fueron virtuales por la pandemia de COVID-19, pero nos reunimos una vez en persona. Los objetivos de esta iniciativa son 6 y los voy a introducir ahora. El primero de ellos es continuar invirtiendo en la investigación sobre los microorganismos de fibrosis quística. Esta es la investigación que hacemos en mi laboratorio para ver cómo ocurren las infecciones y cómo persisten en la fibrosis quística para prevenirlas y tratar de entender cómo cambian las infecciones cuando utilizamos moduladores altamente efectivos como Trikafta y tenemos que tener esos conocimientos. El siguiente es mejorar nuestra capacidad para detectar y diagnosticar las infecciones. Es un objetivo muy importante y cada vez esto es más difícil en la era de los moduladores altamente efectivos. La producción de esputo o expectoración ha sido muy importante para el diagnóstico y ha disminuido. Uno de los objetivos es impulsar la innovación para tener maneras nuevas y más efectivas para detectar y diagnosticar infecciones. También hemos financiado algunas áreas para optimizar los tratamientos actuales, o sea, tomando terapias antimicrobianas ya existentes, viendo nuevos esquemas, nuevas combinaciones para ver cuál es la efectividad de estos tratamientos para tratar las infecciones. Y un objetivo muy importante de la iniciativa de investigación sobre infecciones, de acuerdo con, es ver las encuestas comunitarias. Estamos tratando de desarrollar nuevos antimicrobianos. Esta iniciativa trata de desarrollar nuevas terapias antimicrobianas y espero mostrarles nuevas pistas muy prometedoras. Y finalmente, reconocer el uso a largo plazo de antimicrobianos en la fibrosis quística y pensar sobre los efectos secundarios que ello ocasiona en el desarrollo de organismos multiresistentes. A través de la investigación queremos limitar los efectos secundarios y limitar el desarrollo de resistencia. Como mencioné, les voy a mostrar ahora el pipeline de los nuevos antimicrobianos. Aquí tenemos el panorama actual en términos de los antiinfecciosos activos y este es el portafolio de la Fundación. Cada cuadro representa una diferente terapia antimicrobiana y las diferentes etapas del desarrollo clínico. Espero que lo primero que recuerden de esto es la gran cantidad de rectángulos que representa la gran cantidad de trabajo que se está haciendo y la gran cantidad de antiinfecciosos que se están investigando. En la parte superior, en azul, tenemos la etapa del desarrollo clínico. Tenemos la etapa de descubrimiento y la fase preclínica con estudios en animales dentro del laboratorio para identificar nuevas terapias. La fase 1, 2 y 3 representan las etapas en que
los tratamientos ya se prueban en pacientes, en personas, para ver su seguridad y su eficacia. Es muy interesante ver tal cantidad de tratamientos que ya están en las fases 1, 2 o 3. Los diferentes colores representan los patógenos clave a los que están dirigidas cada uno de esos tratamientos. Vean a su patógeno favorito o aquel que estén combatiendo para ver los medicamentos que se están desarrollando para combatirlo. En este pipeline quiero llamar su atención sobre 2 nuevos tratamientos muy importantes, muy interesantes y de los que vamos a hablar. Me refiero a la terapia con bacteriófagos y los estudios clínicos que se han realizado y el tratamiento con citrato de galio. Vamos a iniciar con la terapia con fagos. Veamos qué son los bacteriófagos. Dicho de manera sencilla, son virus que matan bacterias. Son virus muy especializados que matan cepas específicas de bacterias. Los bacteriófagos se encuentran en el ambiente natural y son los predadores naturales de las bacterias que están en la naturaleza. Hay que saber que los bacteriófagos no matan o se replican en las células humanas y es una de las ventajas de este tratamiento, que son específicos para los blancos o objetivos bacterianos. ¿En qué consiste la terapia con fagos? Bueno, consta del uso de bacteriófagos para el tratamiento de infecciones en una persona. Las terapias con fagos se administran por vía intravenosa o a través de nebulizaciones para el tratamiento de infecciones por organismos multiresistentes. Algunas características de la terapia con bacteriófagos son las siguientes. Vean ustedes la imagen en la parte superior derecha. Vemos cómo el bacteriófago está interactuando con un blanco bacteriano, o ese es uno de los blancos que va a matar. Pueden inyectar su genoma en la bacteria. El fago se empieza a replicar y vemos un gran número de fagos en esa bacteria. Más adelante ocasionan lisis y matan la bacteria, y eso libera al fago al ambiente, en este caso la vía aérea de fibrosis quística. Son 2 beneficios. Por un lado, se matan las bacterias y número 2, se producen bacteriófagos que a su vez pueden atacar a nuevas bacterias, y este es un proceso que continúa indefinidamente. Esto se ve aquí amplificado y a la larga esto se traduce en reducciones impresionantes de la carga de bacterias en el ambiente, que en este caso es la vía aérea de fibrosis quística. Una salvedad de la terapia de fagos es que los grupos que han estudiado esto han tratado de evitar la resistencia que se puede crear haciendo cócteles, utilizando varios fagos o bacteriófagos, uniéndolos, combinándolos para tratar una infección bacteriana con todos ellos al mismo tiempo. Esto hace que sea más difícil para las bacterias desarrollar resistencia a numerosos bacteriófagos, a diferencia de si utilizáramos un solo bacteriófago. Con el abordaje de cóctel, tratando de reducir el desarrollo de resistencia, hay 2 maneras en que se están probando estos cócteles. Por un lado, utilizando un cóctel fijo. Esto es combinar diferentes bacteriófagos diferentes que se someten a estudios de desarrollo clínico, y después esta combinación se puede administrar a una gran variedad de pacientes para tratar la infección por algún microorganismo en particular. La segunda manera en que se puede hacer es a través de un cóctel personalizado. Aquí se detectan las bacterias que están infectando los pulmones de cada paciente, se identifican los fagos que pueden atacar a esas bacterias específicamente. Esta es un abordaje que lleva mucho más tiempo. Se necesita tiempo para ir detectando o haciendo la investigación de todas estas librerías o bibliotecas de bacterias para poder desarrollar la terapia específica contra ellas. La Fundación de Fibrosis Quística ha apoyado mucho el tratamiento a base de bacteriófagos. Han apoyado a laboratorios de investigación básica como el mío, que estudiamos bacteriófagos, y también cómo podemos optimizar a los fagos y cómo los bacteriófagos pueden modificar la vía aérea. Y una parte interesante es que han financiado muchos estudios clínicos para estudiar las combinaciones de diferentes bacteriófagos, y aquí podemos ver las diferentes etapas de los estudios clínicos que se ven allí. Del lado derecho les muestro
aspectos importantes, momentos importantes del desarrollo de bacteriófagos de acuerdo con las noticias o en la literatura en los últimos años. Esta es un área que me ha interesado mucho. La segunda terapia de las que quiero hablarles es la del citrato de galio. ¿Qué es el galio? Es un metal. El galio lo perciben las bacterias o lo ven como si fuera hierro. Cuando se utiliza a concentraciones bajas en forma de sal, es seguro y se utiliza actualmente para el tratamiento del cáncer. Es muy interesante que ya se ha utilizado en algunos tratamientos. ¿Cómo es que el galio es antimicrobiano? Ya mencioné que las bacterias creen que el galio es hierro. De esta manera lo captan a través del sistema de captación como si fuera hierro. Esto es importante porque el hierro es esencial para el crecimiento bacteriano y para la función de muchas de las enzimas metabólicas de las bacterias. Cuando las bacterias se incorporan al hierro a sus enzimas, funcionan bien, las bacterias pueden crecer, se pueden replicar, pero cuando incorporan el galio a sus enzimas, esto evita que funcionen las enzimas y se detiene el crecimiento bacteriano. Así funciona la terapia a base de galio. Las bacterias lo absorben como si fuera hierro y el galio absorbe sus enzimas metabólicas y detiene su crecimiento. Y sabemos que la expectoración o el esputo de fibrosis quística tiene cantidades limitadas de hierro, por lo tanto las bacterias lo captan porque lo perciben que contiene hierro. Y hay datos adicionales que se están dando a conocer que muestran que el galio está activo en las células inmunes para poder atacar la inflamación. Quizás el galio entonces tenga también efectos antiinflamatorios, aunque sabemos que también tiene efectos antimicrobianos. O sea, es un tratamiento sumamente interesante. Voy a mostrarles algunos datos de un estudio cuando hubo el ímpetu de estudiar el galio como tratamiento. Y este es un estudio de la Universidad de Washington. En la gráfica que les muestro, tomaron esputo de fibrosis quística y se le agregó niveles cada vez mayores de galio, probando la idea de que al administrar galio prevendría el crecimiento bacteriano. En el eje de las X tenemos el tiempo en un lapso de 20 horas, en el eje de las Y tenemos la densidad bacteriana. Esto es un indicador del crecimiento bacteriano. Mientras más alto, más bacterias. En negro sin galio, las bacterias crecen con el tiempo. Pero si damos niveles cada vez mayores de galio, con niveles cada vez mayores de galio podemos prevenir el crecimiento bacteriano, lo cual es muy interesante. Los autores han reconocido las bacterias que hay en las vías respiratorias de las personas con fibrosis quística y quisieron probar si funcionaba el galio cuando había hierro. Se trató el esputo con hierro, podemos ver en negro que a las bacterias les gusta crecer en una expectoración que contiene hierro. Pero al aumentar la cantidad de galio podemos ver que es posible prevenir el crecimiento bacteriano casi totalmente. Esto fue muy interesante y llevó a los investigadores a llevar a cabo un estudio de fase 1 como parte de esta publicación. Es un estudio de comprobación del concepto que comprobó que el galio es inocuo, seguro, administrado por la vía intravenosa. El estudio se hizo administrando galio intravenoso durante 5 días a los pacientes. Se les siguió durante 28 días. Se estudiaron los niveles de galio en esputo y vieron niveles sostenidos de galio en el esputo durante los 28 días, lo cual fue fantástico. Se estudió la función pulmonar que vemos en esta gráfica. A lo largo del tratamiento durante 28 días vieron una mejoría de la función pulmonar medida con el BEF-1. Alcanzó su máximo a los 14 días y esto se mantuvo hasta los 28 días. Son datos muy interesantes que han llevado al estudio de fase 2 en este momento, con galio nebulizado. Se está viendo si el galio tiene nebulizado tiene actividad antibacteriana. Estas son algunas de las terapias que están en desarrollo y considero que son prometedoras para poder agregar a nuestro arsenal. Y le doy el micrófono a Nicole. Mi parte favorita de su presentación empieza con este gancho. La primera vez que lo vi fue en 1993. Muchos de mis amigos estaban ahí entre 91 y 93, pero luego vemos esta parte que nos asusta. Son los microorganismos que surgen. Entonces,
Después, aquí estaba toda mi atención, pero después tenemos un desarrollo y el mecanismo. Alguien dijo, hay que hacer algo. Así es que, bueno, no sé si debía haberse hecho antes, pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacen. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente presentador, sí, y para hacer las cosas más animadas otra vez, por favor, respondan a esta pregunta de sondeo. ¿Alguna vez han participado en un estudio clínico de un fármaco en investigación para personas con fibrosis quística? Vamos a ver quién nos responde. Aquí está la música de Jeopardy para esperar las respuestas. Esperamos unos segundos más. Me encanta, esto es muy emocionante, muy bien. Bueno, parece que el sondeo ya se detiene, vamos a detenerlo ahí. Ahora tengo que presentar a mi gran amiga, la doctora Lisa Ferris. Es doctora en pediatría en el centro médico y también epidemióloga en un hospital de epidemiología. Ha tenido mucha investigación clínica enfocada en personas con infecciones y ha estado en control de esto durante 25 años como miembro del Consejo de monitoreo de fibrosis quística. Bueno, están monitoreando los estudios clínicos para la seguridad de los pacientes. Hoy va a mostrar y compartir su perspectiva sobre los estudios clínicos antes, durante y después de los estudios clínicos. Hola Lisa, hola Nicole, es maravilloso estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cuáles son sus reflexiones sobre estos sondeos? Es maravilloso. Hay gente en el público que ha estado en estudios clínicos, aunque sé que muchos no han estado aquí, pero tenemos la oportunidad de describir la forma en la que se monitorea todos los estudios clínicos. Y yo quisiera decir que estar en un estudio clínico no es bueno para todos, pero aquellos que participan son muy, muy valientes. Y bueno, quiero decirles que estamos aquí gracias a su experiencia. Y con esto, bueno, perfecto. A ver, lo siento, parece que se adelantó un poco. Muy bien. Entonces, aquí tenemos mis conflictos de interés. También tengo el financiamiento del fundamento de la Fundación de Investigación y como mencionó Nicole, también soy miembro del Consejo de Monitoreo de Datos y Seguridad. Bueno, hay múltiples fases que ocurren entre un fármaco que está en desarrollo, que nunca se ha utilizado con personas, y luego estudios en diferentes fases que involucran a cada vez más personas hasta su aprobación final y luego el monitoreo final hasta que se aprueba. Es crucial saber que, bueno, todos los fármacos tienen que probarse en personas, por ejemplo, para fibrosis quística, y tienen que pasar por estudios clínicos. Sin embargo, las barreras principales para participar en estudios clínicos expresadas por personas son preocupaciones de seguridad. Entonces, queremos entender mejor la forma en la que las personas pueden entender el monitoreo de seguridad. Así es que condujimos una serie de entrevistas con adultos, adolescentes y niños con fibrosis quística. Lo que aprendimos fue que hubo diferentes reacciones. Algunas personas expresan que tienen preocupaciones, inquietudes acerca de tener una mala reacción al medicamento debido a que no sabían si les estaban dando placebo o no. Entonces, algunos decidieron no entrar al estudio
estudios, las personas probablemente van a tener problemas durante los estudios clínicos y no queremos estar ahí solos. Pero luego otros decían, bueno, yo creo que estoy en manos expertas, en manos confiables de la gente que participa en el estudio. Y no es una sola persona la que participa, hay muchísimas personas que participan. Así es que, bueno, le dimos seguimiento a este estudio y en el segundo estudio realmente, bueno, pues reclutamos a 150 personas para ver si estaban entendiendo el monitoreo de seguridad y esto los hacía más dispuestos a ser voluntarios para un estudio clínico. Lo que averiguamos es que el 95% acordaron que la seguridad se monitoreaba cuidadosamente durante un estudio clínico. 95% sabían que que podían detenerse en el estudio si así lo sabían, si así lo querían. El 65% se sentía confiado en el estudio clínico para fibrosis quística, 65% sentía los beneficios, superaban los riesgos, pero el 20% de las personas del estudio entendían los pasos que estaban involucrados en el proceso de monitoreo de seguridad. Esto fue lo que sucedió. Entonces, hay nuevos pasos de seguridad numerosos que enfatizan y que esto ocurre incluso después de que una sola persona participa en el estudio y continúan durante el estudio. Las diferentes capas de monitoreo de seguridad incluyen la administración del fármaco. La mayor parte de estos estudios tienen que estar en combinación con FDA y con el patrocinador del estudio, aquel que es responsable del diseño del estudio clínico y de ponerlo en marcha. Igualmente tenemos la red de desarrollo terapéutico y ellos realizan todos los protocolos cuidadosamente del estudio clínico, así como la planificación del monitoreo. Finalmente hay un reporte que se conjunta para todos y cada uno de los estudios y habla acerca de todo esto. Cada uno de los estudios, bueno, cada persona que está llevando a cabo el estudio tiene que tener el monitoreo de seguridad por y esto lo revisa un consejo individual de revisión y aquí está la guía para todas estas personas y finalmente las personas que están participando en el estudio. Así es que mi propia experiencia personal con los estudios clínicos es que yo he sido afortunada de servir como investigadora principal para estudios con acitromicina que se llevaron a cabo en niños y adolescentes y en adultos con fibrosis quísticos. Bueno, no serví únicamente en el protocolo, sino también en el plan de monitoreo. Bueno, pues serví en el Consejo de Monitoreo de Seguridad de Datos durante 25 años y como investigadora clínica también vi, bueno, pues estuve trabajando en el Consejo de Revisión Institucional de la Universidad de Columbia en estos protocolos para fibrosis quística, al igual que en el Comité de Monitoreo de Seguridad de Datos. Bueno, pues los comités de monitoreo de seguridad de datos se ponen en marcha para cada uno de los estudios clínicos de fibrosis quística. Estos son independientes para cada cuerpo. No son investigadores, no son instituciones, simplemente son un comité con los médicos que son muy expertos en fibrosis quística y hay personas con fibrosis quística, así como otras personas que se traen, por ejemplo, si hay un fármaco del que se tiene preocupación de que puede provocar problemas con el hígado, entonces hay una persona ahí experta en problemas con el hígado. Entonces, el Comité de Monitoreo de Seguridad de Datos sabe cuáles son las personas que están obteniendo, a las que se le está administrando el medicamento real y a cuál es el placebo. Entonces, todos los signos, todos los síntomas que ocurren se registran y luego se hace una evaluación independiente con este estudio, tal como se diseñó el estudio, o podría ser, por ejemplo, se estudian los medicamentos cuya seguridad nos preocupan.
y hay algunas otras cosas hasta que se aborda todo esto. Nada más quisiera decir una palabra más acerca de la importancia de las personas que realmente están participando en el estudio. Es crucial tener este consentimiento. Describe por qué los estudios están aquí, qué es lo que tiene que hacerse durante el estudio, los posibles efectos secundarios del fármaco y los posibles riesgos y beneficios de ser el voluntario de un estudio clínico. Las razones por las que se puede estar en el estudio y las razones por las cuales podría elegir no participar en el estudio. Participar en un estudio clínico no es para todos, pero durante esta etapa, esta es una oportunidad para hacer todas las preguntas que usted pueda tener. Y luego, durante el estudio, es muy importante tomar todas las dosis del fármaco y también hablar con su equipo de médicos sobre cómo se siente y cualquier síntoma que pueda tener, así como expresar todas las inquietudes que pudiera tener durante el estudio. Así es que pues ya se conocieron en preparación para esto. Aprendimos que Nicole experimentó con estudios clínicos. Y yo creo que esta sería una oportunidad maravillosa preguntarle acerca de su experiencia, podría no ser con el fármaco con el que yo aprendí, pero cómo se monitoreaba la seguridad durante los estudios clínicos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Lisa. Tu presentación, me emocionó muchísimo y me dijo, hoy está hablando de muchos fármacos nuevos. Sí, por supuesto. Yo tomé parte en varios estudios clínicos y realmente fui una de las primeras pacientes que estuvo mejor y podríamos ver. Por ejemplo, se comprobaron se hicieron estudios con unas máquinas y me conectaban a un tubo, en fin. Entonces, por ejemplo, se tenía que registrar cuál era la vibración de la máquina, cuál era lo que hacía para mí, en fin. Y así como, además de las pruebas, sí tuve beneficios de esto y, por supuesto, que estuve dispuesta a ser parte de este estudio. Yo me sentía como que sí estaba contribuyendo para mi comunidad, para mí misma, y que estaba yo siendo recompensada porque estaba obteniendo un tratamiento. Y lo segundo fue esto. Así es que en torno al tiempo cuando estaba yo teniendo problemas de nutrición gastrointestinales, probablemente, con peso, y el último, estaba yo en el estudio para poder ver me estaba preparando para el trasplante de pulmones. Entonces, mi participación en el estudio clínico fue de, lo que yo pensaba era, ¿en qué me puede lastimar? ¿Estoy desesperada o a lo mejor me ayuda, ¿no? Entonces, esto es lo que uno piensa cuando entra en un estudio clínico. Lo único que pide es que no empeoren los síntomas, pero lo que yo puedo decirles es que tuve una experiencia maravillosa en todos y cada uno de los estudios clínicos. Yo me sentí muy bien, la comunicación fue abierta en ambas partes. Yo tuve transparencia completa, accesibilidad para hacer que hubiera rendición de cuentas por ejemplo, me daban tarjetas de regalo de $25, es decir, simplemente estaban actualizándose todo el tiempo con mis síntomas y estaban siempre atentos a lo que me sucedía. Entonces, incluso si tenemos el placebo, incluso si me hubieran dado el placebo, yo creo que esto fue fantástico porque sí me ayudó mucho. Este es un punto muy importante el que estás mencionando, que el placebo es necesario una vez que entramos a estas fases tardías que describí en mi presentación, porque aquí es donde estamos aprendiendo acerca de los síntomas
ya sabemos si incrementan o no incrementan en las personas que están, a las que se le está administrando el fármaco del estudio versus el placebo, y si están experimentando la transparencia, porque lo que usted está describiendo es una sociedad, lo cual es muy importante. Muchísimas gracias por la presentación, le agradezco mucho. Bueno, pues ahora nos vamos al sondeo final y al presentador final. Vamos aquí a la derecha de su pantalla. Nos gustaría saber qué es lo que llega a su mente cuando le hacemos esta pregunta. ¿Qué tipo de efectos secundarios ha experimentado al tomar antibióticos? Algunos de los síntomas son estos. Bueno, al tomar algún medicamento, pérdida de apetito, náusea, malestar gastrointestinal. Bueno, mientras esperamos a que sigan entrando los síntomas, voy a presentar a nuestro último orador, el doctor Joseph Rosano. Es farmacéutico clínico, especialista en fibrosis cística en el Hospital Infantil de Yale New Haven. Tiene una especialidad en fibrosis quística, incluyendo infecciones y algunos otros. Ahora él describe cuáles son, él nos va a describir cuál es el papel del farmacéutico para poder llevar a cabo todos los protocolos antiinfecciosos que están disponibles para nosotros y cómo administrarlos. Joe, ¿cómo piensas que esto está funcionando? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tú eres maravillosa como moderadora. Muchísimas gracias por llevarnos a través de esta hora. Bueno, pues aquí lo que realmente viene a mi mente es que la experiencia del paciente con la terapia es diversa y única, y yo quisiera definir los efectos secundarios que definitivamente sí están ahí. El médico debe ser muy consciente de esto y debe, porque todos los pacientes los experimentan. Entonces esto determina todo esto. Así es que mi objetivo aquí es el proceso para ver esto. Bueno, pues podemos ver esto. Si me permiten, quisiera empezar con mi presentación. Bueno, como ya se mencionó, vamos a hablar acerca de la administración de antibióticos, el proceso de toma de decisiones. Y dentro de este proceso de decisión se tienen que hacer diversas preguntas. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés en mi presentación. He estado trabajando y primero que nada definiré lo que significa administración de antibióticos. La administración de antibióticos es el esfuerzo y la medida para mejorar la forma en la que se prescriben. Los médicos prescriben los antibióticos y cómo los utilizan los pacientes. Mejorar la prescripción de antibióticos y su uso es crítico para tratar efectivamente las infecciones. Proteger a los pacientes contra daños causados por el uso no necesario de antibióticos y combatir la resistencia antibiótica. Entonces, esto es muy importante durante el proceso de antibióticos. Estos elementos incluyen el compromiso de liderazgo del hospital, la rendición de cuentas, la experiencia de la farmacia, acción, rastreo, reportes y educación. Ahora, cuando empezamos acerca de todas las terapias que se presentaron anteriormente, necesitamos ver, bueno, aquí hay algo de mi superhéroe favorito, pero con un gran poder viene una gran responsabilidad, y el gran poder va a estar en estas nuevas herramientas que tenemos aquí. Y una gran responsabilidad va a ser aquí para poder elegir apropiadamente estas herramientas y para poder llevarlas a cabo. Así es que,
Bueno, todo esto es relativo y independientemente de los antibióticos, independientemente de la administración. Vamos a ver qué hay aquí. Piensen, por ejemplo, en IKEA como una compañía de fármacos. Ellos están dispuestos, están organizados para poder llevar todos estos fármacos al mercado en el desarrollo. Cuando llegamos a casa nos sentimos muy cómodos, emocionados, nos sentamos, abrimos la caja y entonces nos encontramos con este momento. Y en una fracción de segundo, aquí tenemos el manual de instrucción y nos damos cuenta que vamos a poder todo esto correctamente para poder utilizar el medicamento. Y ahora, mis amigos, esto es exactamente lo que los antibióticos hacen por nosotros. La administración de antibióticos nos pone las herramientas a los médicos y a los pacientes para poder utilizar con responsabilidad las terapias antiinfecciosas. Aquí necesitamos clasificarlas en diferentes partes: quién, qué, cuándo, dónde y por qué y cómo. Todo esto es lo que tenemos que preguntarnos. Cuando pensamos acerca del quién, pensamos acerca de la dinámica y de todos los que participan, desde los médicos, los enfermeros, los especialistas, los investigadores y todos los demás, que tienen que hacer el uso adecuado de las terapias. Una persona del equipo en particular, cuando pensamos acerca del pegamento que hace que todo esto se mantenga junto, y si este es su farmacéutico experimentado de la colonia, del vecindario. Entonces, aquí del CDC, bueno, pues necesitamos tener la experiencia adecuada. Ahora, con todos estos programas, una participación de los equipos y algunos farmacéuticos podrían estar aquí para poder tener un sistema. Los farmacéuticos también tienen la oportunidad de tratar algunas otras enfermedades y llegar a áreas especialistas tales como enfermedades infecciosas. Y al lidiar con fibrosis quística, el farmacéutico es parte de su equipo de salud. Es posible que ustedes hayan experimentado cómo es tener a alguien en el proceso de toma de decisiones que probablemente no quiere hablar con usted. Ahora, bueno, que ya definimos quién está ahí, yo quisiera hablar acerca del qué. Una de las preguntas iniciales que se van a hacer es exactamente qué es lo que estamos dando. Y aquí necesitamos conjuntar dos conceptos: de dónde vienen los microorganismos y cuál es la prevalencia de estos. Aquí tenemos una conversación que va a ser muy importante para este asunto. Es decir, es un microorganismo tal como el Staphylococcus gram negativo, como el Staphylococcus aureus, o puede ser algún otro tipo de microorganismo. Puede ser una cepa, puede ser una segunda variedad. Todas estas características nos van a permitir definir qué tipo de infección estamos intentando tratar. Entonces, ¿es posible que tengan ustedes un enfoque diferente? Bueno, pues basándonos en todo esto, vamos a saber si hay una bronconeumonía, una bronquitis o cualquier otra enfermedad. Ahora tenemos que rastrear cuáles son los microorganismos que regresan con el tiempo. Y aquí, bueno, pues vamos a intentar lidiar con todo esto. Otra cuestión crucial con el proceso de toma de decisión es el cuándo. Esto es crítico para prevenir el sobreuso de las terapias con antibióticos. Básicamente con el cuándo vamos a ver esto. Durante la detección vamos a saber cuáles son los síntomas que presenta la persona. Hay cambios en el estatus respiratorio, en el apetito, y si estos están impactando las actividades de la vida diaria.
A partir de ahí, o por ejemplo, si están afectando los síntomas de la fibrosis quística, aquí esto puede ser diferente a los resultados de los cultivos anteriores. Es esta la primera vez que la persona tiene un microorganismo de este tipo, y también tenemos que entender si ya ha sido tratado con antibióticos y con cuáles. ¿Cuál es la dosis con la que se le ha tratado? Ya ha tomado estos antibióticos. Al final vamos a tener que tomar una decisión y probablemente tener que observar y esperar, porque esperar que todos los problemas subyacentes que presenten los medicamentos no los presente esta persona. Una vez que, ya definimos cuál es la terapia adecuada, ahora vamos a ver dónde es importante tratar al paciente. Para ver todo esto, tenemos que pensar en esta persona y que tenga acceso total al cuidado que necesita, la atención que necesita. Una pregunta que se hace es, ¿puedo recibir esta atención en casa o tengo que ser admitido al hospital? Hay varias cuestiones y esto puede entrar en juego aquí. Aquí puede haber toda esta transición. Otra variable para determinar esto es entender y conectar todo lo que está haciendo el paciente y cuál va a ser la intervención. Igualmente, pues por un periodo de tiempo. Si es usted admitido al hospital, puede haber un cambio mínimo en todo lo demás de su vida diaria o en los efectos secundarios. Es factiblemente posible tratarlo en un escenario en casa versus el apoyo del equipo para el paciente hospitalizado. Esto es simplemente el monitoreo para asegurarnos de que ni sea demasiado alto ni sea demasiado bajo y que todo esto sea factible, porque es muy importante navegar por todos los efectos secundarios que pueda tener la persona. Finalmente, necesitamos hablar acerca del por qué y cómo. Porque aquí es la herramienta más importante de la caja. Para poder utilizar antibióticos es muy importante establecer el cimiento. Los antibióticos están haciendo algo bueno. Es necesario continuar con este organismo para prevenir alguna cosa extra. Ahora, teniéndolo con detalle y viendo a la persona que tiene fibrosis quística y al trabajar con el farmacéutico, tener una conexión con el paciente y con la familia para poder ver si hay una terapia que pueda ser importante. Esto es lo más importante. Igualmente, en esencia, puedo elegir el sabor, pero si no es el sabor adecuado, entonces puede haber problemas. Igualmente la fórmula y la dosis. Tengo que tomar en consideración muchas otras cuestiones. La biodisponibilidad del fármaco es la cantidad de fármaco que vamos a introducir en el cuerpo del paciente. Por ejemplo, déjenme pensar en esto en nuestro primer estudio, y esto es lo más importante para nosotros. La forma del antibiótico puede tener diferente biodisponibilidad en diferentes formas, y esto va a dictar la forma en la que la vamos a administrar, ya sea por vía intravenosa, por medio de una suspensión, por medio de una tableta o una combinación. Y siempre debemos considerar la experiencia. Y la respuesta a estas preguntas tan importantes es: ¿hemos tenido efectos secundarios previos respecto a esto? Saber cuáles son los cultivos, los resultados de los cultivos y los patrones de susceptibilidad. Y finalmente, saber la forma en la que el paciente ha respondido a diferentes terapias, al régimen, y tratar algo nuevo. Y para darles una idea de cómo funciona esto en mi centro, nosotros revisamos todos los cultivos anualmente y hacemos un antibiograma.
Entonces, aquí podemos describirlo con el tiempo. Aquí podemos ver a la derecha de su pantalla varias gráficas que puse aquí para ustedes para darles una idea de cómo funciona esto. Aquí podemos ver el número de cultivos que se recolectan cada año y el número de aquellos que son positivos y aquellos que crecen, así como, por ejemplo, en los centros de atención pediátrica y algunos otros. Vamos a tomar la fuente pediátrica, de dónde viene, cuál es la fuente. Y finalmente, en la parte inferior de su pantalla van a ver una tabla extra de antibiograma, aquí que nos muestra el porcentaje que es susceptible a la cantidad de antibiótico. Y esto nos ayuda a tomar la decisión sobre qué antibiótico darle al paciente. Esto se representa aquí. Y también se necesita tomar y encontrarlo, ponerlo directamente con el paciente. Es decir, individualizar la terapia es la clave del éxito. Y aquí, combinado con la experiencia del paciente, vamos a saber si esto funciona. Con esto, bueno, pues quisiera darle la palabra a Nicole y escuchar acerca de su experiencia. Honestamente, Joe, pues creo que ya lo dijiste todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, lo encuentro maravilloso, verdaderamente, muy divertido cuando hablaste acerca del sabor del medicamento y bueno, pues metaconazol. Bueno, no me gustaba y yo decía, yo no voy a tomarme esto, o si era una píldora tampoco, no me voy a tragar esta píldora, etcétera. Entonces es muy importante ver todo este círculo, es decir, proporcionar un escenario real en lo que se refiere a los antibióticos. Por favor, no lo tomen tan personal porque esta fue mi trayectoria con estas infecciones y estos medicamentos, pero si ustedes experimentan reacciones que no les gustan, por ejemplo, se ha mencionado Bactrim, es un antibiótico muy común para ciertos tipos de hongos. Y mi reacción fue muy mala a este antibiótico, pero hay algo que puede ser manejable. Pero hay algunas otras cosas que no son tan tolerables. Y bueno, por ejemplo, hubo un medicamento que me dejó sorda del lado izquierdo, entonces esta definitivamente la sacamos del tipo de medicamentos que yo puedo tomar. Y bueno, nos da desde fiebre, diarrea, cualquier otro efecto secundario que pueda ser diarrea, náusea, etcétera. Entonces, bueno, yo soy una persona que siempre está viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, siempre estoy viendo esto. ¿Qué es lo que trata esencialmente? Encontró que hay un estilo de tratamiento popular o que sea mejor para esto y que nos pueda aclarar algunas otras dudas. Yo creo que es bueno, sí, y podemos verlo. Hay algunos pacientes para quienes es muy difícil tratar infecciones y para mí yo quiero saber qué es lo que puedo esperar en el futuro. Porque, bueno, pues quiero extraer algunos de estos estudios que se han hecho y bueno, pues poder encontrar todo lo que le hace daño al paciente. Es información clara que tenemos ahí de él y que ya sabemos cuáles van a ser las cosas que van a llegar y que son diferentes para cada uno.
Esto es lo que tenemos. Bueno, pues Joe, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista del farmacéutico. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si concluyes con tu presentación y luego vemos si la comunidad bueno, pues se ofrece como voluntario para hacer algunas otras actividades? Bueno, pues esta es la conclusiones de mi presentación. La iniciativa de investigación de infección por fibrosis quística está apoyando una investigación de última generación y ha expandido el desarrollo antimicrobiano para incluir una amplia gama de nuevas terapias en el desarrollo para atacar infecciones en fibrosis quística, incluyendo terapia de bacteriófagos y galio. Bueno, yo estoy aquí en el capítulo del noreste de Carolina del Sur y bueno, ambos hemos estado trabajando y participando desde marzo. Bueno, cualquier cosa que puedan hacer y que puedan compartir sobre fibrosis quística en los medios sociales, ver otros capítulos y ver, y porque nada es demasiado pequeño, todo es perfecto. Entonces, la voz de la comunidad es muy importante. Es una caja llena de recursos que nos permite llegar y, bueno, pues lograr lo imposible. Yo diría que mi primer paso, si yo tuviera que revisar algunas de estas cosas con la comunidad, es, escribir el hashtag de fibrosis quística y esperar qué es lo que pasa, porque esta es la mejor forma de que podemos integrarnos a la comunidad de fibrosis quística. Y bueno, decir nuestra historia es la parte más importante de la eficacia del paciente y de esta forma puede decir la historia, decir desde qué ángulo viene y ver cómo lo hacemos. Bueno, sí podemos ver los estudios clínicos y participar aquí para poder monitorear todo esto. Asegurarse que la seguridad de la gente que participa en los estudios clínicos. Hay numerosos equipos de expertos para monitorearlos, para avanzar en nuevas terapias en personas con fibrosis quística. El monitoreo de la seguridad ocurre antes y durante los estudios clínicos. Sí, por supuesto, todo esto es muy interesante y estoy muy emocionante. Esto aquí, por ejemplo, aquí es una investigación con estudios clínicos que se han hecho. Y finalmente, bueno, todo el equipo está muy emocionado con las terapias antiinfecciosas que vienen al mercado apropiado y seguramente la administración de antibióticos puede jugar un papel muy importante en los centros de atención de fibrosis quística para promover los mejores resultados y minimizar la resistencia antibiótica. Bueno, pues por supuesto aquí tenemos un anuncio muy bueno que tiene que hacerse. Y bueno, pues este es un proyecto de ley que va a aprobar un desarrollo de un fármaco en el que nos va a permitir tener muchos más antibióticos y muchos más fármacos en caja de medicamentos básicos. Entonces, ustedes son alguien como yo que son resistentes a casi todos los antibióticos. Es por ello que estamos aquí y esto es lo mejor para ustedes. Esto nos va a cambiar la vida para todos. Estoy muy, muy emocionada de haber introducido el Congreso el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues pasamos un tiempo maravilloso. Ahora es tiempo para nuestras preguntas y respuestas. Vamos a empezar a tomar las preguntas del público. Asegúrense de estar en la pestaña de Stage para poder mandar sus preguntas. Debajo de la pestaña de Event esto es preguntas generales no específicas para la sesión. Por favor, asegúrense de poner la pestaña correcta para que no entre donde están las preguntas de todo el evento. La primera pregunta.
¿cuáles son las bacterias específicas a las que se está dirigiendo la terapia a base de fagos? ¿Y hay algunos estudios sobre terapia con fagos? Jen, sí puedo intentar responder, y si alguien, quizás Lisa, que participa en el monitoreo de la seguridad, podría agregar algo. Bueno, hay muchas bacterias que están siendo atacadas por la terapia a base de fagos. Hay fagos específicos para bacterias específicas. Muchos se están desarrollando, se están llevando a cabo estudios para Pseudomonas aeruginosa, para estafilococo dorado. Hay otros equipos que están estudiando otros gram negativos, pero los más importantes que se están llevando a cabo son contra Pseudomonas aeruginosa. En términos de ATM, hay usos compasivos de la terapia de fagos, particularmente el grupo del Hospital Nacional Judío, en colaboración con la Universidad de Pittsburgh, tienen colaboración de terapia con fagos para ATM. No hay estudios clínicos de eso. Una perfecta respuesta. Gracias, Jen. La siguiente pregunta es para Joe. ¿Cuán común es que pacientes nuevos adultos les den antibióticos después de un primer cultivo? Porque se utiliza el abordaje de esperar y de observar y esperar, pues cómo se prescribe. Bueno, para nosotros realmente esto depende de la experiencia específica del paciente. Tenemos que saber si algo más está pasando con la adherencia al tratamiento, por ejemplo, si ha habido aumento en los síntomas o si hay otras herramientas que podemos proporcionarles en el periodo de observar y esperar. A veces incluimos a los pacientes en protocolos de erradicación cuando tienes algún bicho como Pseudomonas. Se les puede incluir en un protocolo de erradicación en lugar del programa de observar y esperar. Cuando pensamos en los cultivos, hacemos cultivos rápidamente después de los síntomas, en los 2 primeros días después de aparición de los síntomas, obtenemos el cultivo de esputo. Y como mencioné, si tenemos cultivos previos, hacemos la comparación cruzada para ver toda la historia durante la enfermedad. Tenemos una pregunta para Jen. ¿El galio también afecta a las bacterias benéficas o buenas? Esta es una muy buena pregunta. No lo sé. Bueno, en primer lugar, vamos a definir las bacterias. Hay patógenos de la fibrosis quística, a diferencia de otros comensales, bacterias comensales que consideramos como bacterias buenas. Uno de los beneficios del galio es que afecta numerosos tipos de bacterias. Cualesquiera bacterias que capten y utilicen el galio se van a ver afectadas. Esto puede ser benéfico en la fibrosis quística porque afecta a estas bacterias. Lo que sabemos en el mundo de la microbiología es que los patógenos son muy buenos para competir por el hierro y captar el hierro en los ambientes donde el nivel de hierro es muy bajo. Entonces, en fibrosis quística, sabemos que los patógenos que son buenos para tomar el hierro serán muy buenos para tomar el galio, para reaccionar al galio, y son los patógenos que están en las vías respiratorias. Esto de acuerdo con la información con que contamos. En esta misma línea, ¿qué le hace el galio a las personas que son sensibles al metal, por ejemplo, en la joyería o en algunos objetos? No sé que haya datos al respecto. No sé si ustedes tienen esta información, Lisa. No lo recuerdo. Yo creo que sería un tipo de sensibilidad diferente. No es lo mismo en las personas que tienen reacción cutánea o reacción en la piel a los metales. Es diferente al galio por estas vías de administración. Otra pregunta, ¿qué aconsejan a una familia con un hijo de 4 años que tiene bacterias multiresistentes en el pulmón? ¿Cambiaría esto? ¿Cómo lo comparan con niños de otras edades? Bueno, es sobre resistencia a los antibióticos. Joe. Seguramente, Joe, tú tienes niños como estos. Lo más importante para mí es cuando hablamos acerca de los pacientes y la progresión de la enfermedad, porque si tenemos la historia de los cultivos, a veces uno
necesita tener estas conversaciones con el equipo médico para entender las diferencias en los cultivos y lo que significan en términos de los patrones de sensibilidad de los patógenos. ¿Puede uno expresar esto claramente y tratar de entender qué es lo que significa el cambio en ese patrón y explicarlo a los padres? Esas son preguntas que hay que hacer tratando de entender los aspectos científicos que nos dicen de la trayectoria de cada uno de estos gérmenes que están creciendo. Yo creo que se debe tener una conversación colaborativa con los pacientes o con los padres si tenemos este tipo de situaciones. Sí, creo que esto lo expresaron muy claramente en sus presentaciones. Tenemos una última pregunta antes de terminar. ¿Cuáles son los retos que representan el número cada vez mayor de embarazos en mujeres con fibrosis quística? ¿Hay algo dirigido al tratamiento contra infecciones micóticas o por hongo durante el embarazo? Desde el punto de vista del manejo farmacológico, al utilizar fármacos durante el embarazo, consideramos o nos basamos en la biodisponibilidad. Esto es cómo es que el fármaco potencialmente puede llegar al feto que no ha nacido, si puede atravesar la placenta, cuál es la concentración del fármaco y si puede ocasionar un daño potencial. Lo comentamos con los pacientes, somos muy transparentes, les damos los números sobre el riesgo que hay de que el fármaco afecte al feto y cuáles serían las terapias alternativas que se pueden proporcionar. Hay datos de algunos fármacos que nos indican cuál es el porcentaje o hasta dónde se expresan en la leche materna. Los fármacos en las conversaciones sobre embarazo y lactancia pues son muy importantes porque hay una gran cantidad de variables que deben entrar en esta conversación. Creo que sabemos mucho sobre lo que implica tomar estos fármacos durante el embarazo. Y esta investigación se ha hecho en fibrosis quística y también en personas independientemente de la fibrosis quística. Tenemos mucha información. Es muy esperanzador lo que nos dices porque nos estás diciendo, aquí es donde estábamos en el pasado y actualmente ya hasta estamos hablando del embarazo. Quiero agradecerles a todos sus aportaciones a la investigación, su trabajo clínico, su participación en estudios clínicos. Realmente están prolongando nuestra vida. Muchísimas gracias, se los agradezco. Se nos está terminando el tiempo y quisiera yo concluir. Quiero agradecer a estos grandes oradores por compartir sus conocimientos sobre las infecciones. Gracias a todos por sus preguntas, su participación, simplemente por estar escuchándonos durante más de una hora. Antes de irse, por favor, contesten la encuesta de satisfacción que está del lado derecho de su pantalla, junto a la parte donde pueden salir de la sesión. Díganos si les gustó esta conversación, cuáles son sus comentarios. Pueden ver toda esta información, así como las diapositivas del día de hoy en la página de Internet. Dediquen tiempo para revisar estos recursos, para descargar los que les interesen y pueden darse cuenta de las oportunidades que hay a través de Community Voice. Si les interesa aprender más o participar con Community Voice, tendremos una liga para que se inscriban en el chat y les recomiendo que participen. Es realmente muy interesante. Tenemos ahora un receso de 30 minutos antes de la conferencia de clausura que inicia a las 8:15. O si prefieren seguir aprendiendo y no necesitan un receso, tenemos mesas redondas virtuales en la pestaña de sesiones del lado izquierdo de la pantalla. En estas mesas redondas hay representantes que pueden responder sus preguntas y darles más información sobre proyectos de investigación patrocinados por la Fundación, iniciativas y algunos otros recursos. Entonces, les recomiendo que entren a su pantalla, nos compartan su micrófono y su video para poder interactuar directamente con representantes y con otros asistentes. Pueden tener una interacción directa. Finalmente, les agradezco de nuevo que hayan participado en esta sesión. Nos da mucho gusto haber tenido la oportunidad de compartirles toda esta información de ResearchCon. Espero que ya hayan aprendido qué es lo que les molesta en 2023. Gracias a los participantes
por su participación. Les deseo muy buenas noches.